corazón necesitado, Señor. Por favor, Señor, que tu palabra venga como espada de dos filos, poderosa, Señor, para que haga, Señor, un rompimiento en nuestro espíritu, para que sea Él el que termine gobernando nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos en este momento. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero mostrarle entonces unos pasajes acá muy conocidos por usted, porque yo sé que en algún momento usted no solamente los leyó, sino que usted también es partícipe de esta palabra. Dice la Biblia en este pasaje de Juan capítulo 8 versículo 32, muy conocido, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces usted se recuerda que en este pasaje Jesús estaba tratando con un tipo de persona en aquel momento, de esos fariseos que creían ellos andar en una libertad, y ellos no entendían, como en algún momento lo expliqué, no entendían que lo que Jesús estaba haciendo, hablándoles de la libertad, no como el concepto, sino como la entidad que Él era. Y entonces ellos entendieron que, bueno, nosotros somos libres, decían, porque podemos movernos, podemos ir de aquí para allá, porque no estamos siendo esclavos de nada. Pero Jesús les estaba enseñando que era necesario que lo conocieran a Él, porque Él es la verdad. Él mismo dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso fue lo que Jesús mismo dijo. Entonces, muchos de nosotros, hermano, la mayoría de los que estamos acá, o si no todos, hemos llegado a conocer la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Estábamos nosotros esclavizados en el pecado, estábamos metidos en el pecado, y el Señor viene a través de su sacrificio en la cruz y nos llama a nosotros a libertad. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros somos libres? ¿Somos libres? Amén. Bueno, entonces, eso dijeron los fariseos. Y yo no le estoy diciendo a usted fariseo, pero los fariseos también dijeron: amén, somos libres. Pero entonces Jesús les dice luego en el versículo 36: así que si el Hijo os hace libres, seréis, en otra versión dice verdaderamente, pero dice seréis realmente libres. Y entonces entendí yo algo en estos dos pasajes, porque ellos, al igual que usted respondió y la iglesia responde: son libres, amén, somos libres. Pero usted no me deja mentir que hay áreas en nuestra vida en las cuales todavía estamos siendo esclavizados. Porque el llegarlo a conocer a Él, mire, pero conocerlo a Él completamente, conocer al Señor, el que lo ha aprendido a conocer a Él en todas sus áreas, en sus aspectos, hablando de nuestro Señor Jesús, entonces ese es verdaderamente libre. Pero el problema es entonces que mire, usted y yo lo conocimos a Él cuando entregamos nuestra vida al Señor, lo conocimos a Él. Y entonces Él se hizo presente, Él se presentó y dijo: bueno, te recibo, porque lo aceptamos a Él en nuestro corazón. Ese es el conocimiento, el principio del conocimiento que nosotros debemos llegar a tener de Él. Pero cuando usted le conoció al Señor, lo que decía en el pasaje anterior, que se lo voy a mostrar otra vez, cuando usted le conoció al Señor en esta etapa, ahí todavía usted era esclavo de algo. ¿Dice amén o no? ¿Éramos esclavos de algo o no? Porque usted vino y aceptó a Cristo Jesús en su corazón, usted lo recibió, pero no fue que usted haya sido liberado completamente, sino que ahí empezó un proceso en su vida, pero hasta ese momento, en esa etapa, todavía había esclavitud.
Posiblemente, hermano, todavía en el caminar hemos venido dejando cosas, pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en esta etapa que dice acá en el versículo 32, que fue cuando el Señor le habla a los fariseos, y ahí ellos también contestaron, pero ¿por qué dices tú que no somos libres? Porque todavía había pecado en ellos. Entonces la gente dice, bueno, pero nosotros somos libres porque conocimos al Señor. Pero depende cómo lo ha conocido. ¿A qué nivel usted ha llegado a conocer al Señor? Porque cuando vemos en el versículo 33, dice, si ustedes han conocido al Hijo, lo han conocido verdaderamente, seréis libres. Pero si lo han llegado a conocer, pero bien. Y esa es la etapa en la que nosotros debemos de ir avanzando y debemos de ir creciendo. Lo cierto es que hay cosas en las cuales usted y yo todavía estamos siendo esclavizados. Aunque usted no diga amén. Pero estamos siendo esclavizados. Y lo que el Señor quiere es que nosotros lleguemos y avancemos al versículo 36. Que entonces dice, así que si el Hijo os hace libres, oiga bien, aquí ya no está diciendo si tú lo conoces. Porque el 32 decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hace libre. Entonces, punto primero, conozcámosle a Él. Cuando ya lo hemos aprendido a conocer, ahora dice en el 36, ahora dice, así que si el Hijo te hizo libre, deberías de ser completamente libre. Deberíamos de ser completamente libres, pero no somos completamente libres. Hasta el momento ahorita no estamos completamente libres. Pero Él viene haciendo una obra en nosotros, una obra en nosotros. Y entonces como no hemos llegado a ser completamente libres, aquí dice la palabra realmente libres, eso quiere decir que todavía estamos siendo y estamos, hermano, siendo llevados esclavos de algunas cosas en nuestra vida. El pecado nos acecha, el pecado constantemente nos acecha, hermano, y constantemente quiere que nosotros dejemos de avanzar, de evolucionar, y entonces nos esclaviza, porque eso fue lo que Jesús les estaba enseñando a los fariseos. ¿Cuántos todavía pecan? Amén. Gloria a Dios, diga amén pues, ahí sí. Entonces es esclavo. Usted está siendo esclavizado. Eso quiere decir que usted realmente no es libre. ¿Me estoy dando a entender? Bye. Entonces no somos libres, estamos siendo esclavizados. Pero el Hijo quiere liberarnos. Pero hasta que eso no sucede, vamos a estar siendo esclavizados del pecado, de alguna u otra manera. Que el Señor nos libre, hermano, y que el Señor nos guarde de fallarle más de lo que ya le estamos fallando, pero que nos guarde el Señor y que nos lleve al momento en el que realmente seamos libres. Por eso usted ve que en la iglesia somos libres. Amén, somos libres, pero vemos sus actitudes no son libres. Es que no somos libres, realmente todavía nos falta. Y entonces yo viendo estos pasajes que le muestro de Juan 8, decía yo, ¿cómo poderle trasladar a usted esto? Y yo veía este pasaje, mire, hay un versículo en Primera de Corintios 13. Cuando Pablo habla y dice que nosotros en parte hablamos y en parte profetizamos. Y entonces yo no soy profeta ni hijo de profeta, ni vengo acá pretendiendo saberlo todo, pero yo quiero en esta tarde hablarle a usted de algo muy importante para nosotros en este tiempo, hermano, para la iglesia, para todos nosotros.
Y yo le quiero entonces hablar de esto. ¿Por qué vuelve un espíritu inmundo? Yo le puse, yo no entendía cómo ponerle, pero yo le quiero mostrar algunos pasajes acá. Y le pedí al Señor, Señor, dime qué es lo que vamos a hablar hoy. Y el Señor hablaba y decía que Él nos trajo, Él te trajo a este lugar y que Él te trajo para que oyeras la palabra que hoy se va a dar. Y entonces yo quiero empezar con este pasaje de Lucas capítulo 11 versículo 24 que usted conoce muy bien. Y quiero tratar de desglosarlo un poquito con usted. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Amén. Entonces, cuando lo relacionamos con lo que Jesús estaba hablando y enseñándole a los fariseos acerca del ser esclavizados por el pecado, el Señor quiere liberarnos a nosotros, y eso es lo que el Señor ha estado haciendo, liberándonos a nosotros. Pero aquí resulta que en el momento de la liberación, en el momento en que nosotros fuimos libres porque lo conocimos a Él, entonces vienen aquellos espíritus inmundos que en un momento nos atormentaba, salen. Pero resulta que el espíritu inmundo sale, pero él anda buscando. Él anda buscando qué hacer. Entonces, mire, aquí yo no le voy a hablar acerca de los demonios, porque los demonios al final son espíritus también que son utilizados por el diablo, que el Señor los reprenda para hacer daño a nuestra vida. Y entonces hemos entendido, y usted sabe que, porque ha surgido la pregunta que si el que es cristiano puede en algún momento ser endemoniado. Sí, puede ser endemoniado, porque se le abre puertas. Pero el espíritu inmundo es aquellos espíritus que eran de personas que en un momento fallecieron, murieron, estaban en pecado, estaban, hermano, mal, no conocieron al Señor. Y entonces esos espíritus, usted sabe que entonces el espíritu anda buscando dónde tomar posesión. Usted recuerda que cuando fue la liberación del Gadareno, aquellos espíritus que estaban, los demonios que lo atormentaban, era una legión, pidieron cuerpos para ir a poseer. Porque no se querían ir así nada más, no querían quedar vagando, sino que querían cuerpos. Entonces se le dieron los cuerpos de los cerdos para que ellos se fueran a desbarrancar, eso dice la Biblia. Pero ahora resulta que nosotros estamos en una lucha constante contra espíritus inmundos que en un momento determinado salieron de nuestra vida, salieron de usted. Que usted tenía, póngale a eso vicios, póngale a eso, hermano, tantas cosas, el mal hablar, nuestro carácter, tantas cosas que hemos estado despojándonos nosotros por la bendita misericordia de Dios. Pero acá dice que este espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: entonces volveré a casa de donde salí. Pero note acá, y yo quiero desglosar esto, hermano, y ya vamos a ir avanzando un poquito, pero note acá que el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa. ¿Por qué él dice volveré a mi casa? Porque ¿sabe qué? Se le dio derecho. Se le dio derecho.
Hay espíritus inmundos que han salido de nuestra vida, pero usted todavía les está dando derecho a que vuelvan. Y hoy vamos a cortar eso, pero ya vamos a ir desglosándolo ahí porque eso es muy lindo, hermano. Y entonces dice que cuando llega, oiga bien, llega a la casa, la encuentra barrida y arreglada. Ah, qué lindo, ¿verdad? Porque la encuentra barrida y arreglada. Porque eso fue lo que la sangre de Cristo vino a hacer en nuestra vida. Éramos un desorden total nosotros, hermano. Pero ahora viene Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz, hermano, y empieza a ordenar nuestra vida. Y empieza a barrer, a sacar y a terminar. Pero resulta que el espíritu inmundo regresó de todas maneras. Y ahora no rezó solo, rezó con 7. Y eso que la casa estaba barrida y ordenada. ¿Qué pasó entonces? Ay, hermano, pero mira, aquí esto está lindo esto. Yo estoy emocionado con esto, hermano. Mira, anoche estaba estudiando esto y decía, Señor, ¿cómo le entramos? Pero ve este pasaje de Juan capítulo 5 y versículo 14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Aquí Dios había hecho un milagro con este hombre y le dijo, ve y te vas a presentar delante del templo, vas a ir al templo y no le digas a nadie quién te hizo el milagro. Pero el hombre se perdió tiempo contándole a todos, hermanos, que Jesús era el que había hecho el milagro. Pero resulta que Jesús se lo encuentra en el templo. Entonces le dice, muy bien, qué bueno que te encontré, porque a mí te quería decir algo. En otras palabras, yo te quería decir algo, pero como había mucha gente, no te lo quise decir. Pero ahora que estamos solitos tú y yo, te voy a decir algo, le dijo Jesús. Tú eres sano, yo te sané, pero ya no peques más. Porque si tú sigues pecando, entonces, dice acá, te va a suceder algo peor. En otras palabras, Jesús le dijo, yo ya limpié y barrí tu casa, yo ya te sané, pero ya no sigas pecando, porque lo que va a pasar es que entonces ese espíritu inmundo que salió de ti, de enfermedad, salió de ti, va a regresar. Si tú sigues pecando, va a regresar y él va a reclamar su casa. Así que no lo sigas haciendo, porque si no el estado tuyo va a ser peor. Según lo que leíamos del espíritu inmundo, tu estado será peor que el principio. Entonces nosotros encontramos gente hoy, hermano, y mire, esto tiene que ver mucho con la administración, y he venido recalcando en esto en la administración, porque es necesario que entendamos que si es cierto somos hijos de Dios y conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, pero también es necesario que avancemos, que evolucionemos en conocerle a Él, porque cuando le conozcamos completamente, entonces dice, el Hijo entonces te va a hacer realmente libre. Pero también el diablo no se va a quedar de manos cruzadas. No se va a quedar de manos cruzadas. Y entonces vemos hoy gente que su estado es peor que cuando vinieron y conocieron la verdad. Ejemplos, hermano, tenemos para pasar toda la tarde hablando. Vivos todavía. Que su estado llegó a ser peor. ¿Por qué? Porque continuaron pecando. El espíritu inmundo lo seguía acechando. Recuérdese que el espíritu inmundo sale a la orden del Señor, porque ellos obedecen, hermano. Sale. Pero le dijo el Señor a este hombre, después de haber hecho un milagro en él, le dijo, has sido sanado, no peques más. No peques más.
Hermano, no peques más. Tú que conociste la verdad, no peques más, para que no te suceda algo peor. Porque hay espíritus peores, espíritus inmundos peores. Entonces dice Juan capítulo 5 y versículo 14, ese mismo pasaje, en la Biblia Castilian. Poco después, lo vio Jesús en el templo y le advirtió, una advertencia: ahora que has sido sanado, no peques más. Así evitarás que te vengan males peores. Hermano, o sea que la cosa no era nada más así que ya el Señor me sanó, porque este hombre había recibido un milagro, hermano, del Señor, de Jesús, y había estado gritando: soy libre, soy libre, soy libre. Pero de repente se le aparece Jesús y le destripó su burbujita. Muy bien, chulo, soy libre, ya te sané. Pero ¿sabes qué? No sigas pecando, papito, porque si tú sigues pecando, tu condición va a ser peor. Tu condición va a ser peor que como viniste. Y entonces empecé a ver algunas cosas acá que me llamaron mucho la atención. En este verso de Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cuántos saben lo que dice Génesis 1:1? Ay, mire, yo me acuerdo cuando hacíamos concursos de esgrima allá no de esgrima, sino que de ver quién decía más versículos de la Biblia, y no podíamos repetirlos. Entonces la cosa era ir primero, porque si el otro ya decía eso, usted ya no lo podía repetir. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uno, y hoy seguíamos con otros versículos. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, usted y yo sabemos que cuando el Señor crea algo, lo hace perfecto. No lo hace con errores, no lo hace con defectos. Él todo lo hace perfecto, lo hace bien, lo hace ordenado. Eso dice Génesis 1:1. Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿La verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero en el versículo 2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Muy bien. Pero entonces entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un gran trecho, hermano. Yo no sé si usted lo ha visto así, pero yo no puedo creer que Dios creó algo y lo creó desordenado y vacío. Dios lo creó todo ordenado, pero como habían otras entidades ahí, vinieron e hicieron un desorden en la tierra. Resulta que ahora viene el Señor, viene Dios a inspeccionar la tierra y se da cuenta que ahora la tierra está desordenada y vacía. Porque habían llegado ahí entidades que se encargaron de hacer un solo desorden. Y porque lo que le estoy hablando es que Dios viene para ordenar, Dios viene para limpiar la casa, Dios viene para sacar toda basura de la casa. Pero resulta que el espíritu inmundo no se queda tranquilo, él quiere regresar. Y entonces esas entidades, como no se podían poner al tú a tú con el Dios todopoderoso que los había creado, decidieron: entonces le vamos a arruinar la creación, le vamos a hacer la vida imposible a Dios, dijeron. Y empezaron a hacer en la tierra lo que ellos querían, hermano. Pero dice acá entonces que las tinieblas cubrían la superficie del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces ahí estaba el Espíritu de Dios, pero no hacía nada, porque usted debe de entender que el Espíritu de Dios se sujeta a él. Pero entonces vio que la tierra estaba desordenada y entonces dice, bueno, ¿qué fue lo primero que hizo Dios cuando vio el desorden? Ayúdeme, usted que ha leído Génesis, ¿cuántos han leído Génesis 1? ¿Qué hizo primero? La luz. Ay, hermano, y eso es lo lindo, porque nosotros fuimos iluminados. Dice que Él nos sacó de donde estábamos y nos llamó a su luz admirable. Eso fue lo que Dios hizo, hermano. Y entonces dijo Dios, no, aquí vamos a empezar a poner un orden. Lo primero que yo necesito hacer es poner luz. Y llamó la luz, para que entonces cuando esto sucede, yo mejor, ¿sabe qué? Leámoslo, hermano, porque yo sí quiero que usted me entienda hoy. Vamos a ver acá, yo salgo acá. ¿Qué le dije que era? Génesis, ¿qué? Génesis 1. Sí lo puede leer ahí, ¿verdad? Vale. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del día 1. Pero mírenlo, entonces en el día 1 lo primero que Dios hizo fue la luz. En el día 1 suyo lo primero que Dios hizo fue llamar la luz. Cuando nosotros vinimos al Señor, lo primero que Dios hizo fue luz, porque había tinieblas en nosotros, hermano. Y entonces cuando viene la luz, aquellas entidades que estaban en aquel momento sobre la tierra, que habían traído desorden, no hallaban dónde meterse, porque ellos, hermano, su hábitat era tinieblas. Ahora, ¿para dónde corremos? Quedaron expuestos ante la luz. Así como nuestros pecados quedaron expuestos ante la luz, cuando el Señor viene y llama la luz sobre nosotros, venimos delante del Señor, nos arrepentimos y la luz cayó, la luz vino y la luz nos iluminó. Y entonces tus pecados, espíritus inmundos, demonios, hermano, todo lo que teníamos sale huyendo. Y eso sucedió en la tierra, en el día 1. Y entonces viene Dios y hace una separación, como dando a entender, y eso es lo que nosotros hemos siempre hablado, porque no puede tener comunión la luz con las tinieblas, no pueden, no se puede. O estamos en luz como Él está en luz, o estamos en tinieblas. Bueno, entonces yo quiero regresar entonces a ese pasaje. ¿Sí está conmigo, verdad? Entonces dice acá que los que habían provocado el caos fueron aquellos, mire, aquellos ángeles, porque vamos, yo lo quiero llevar ahí, hermano, para que usted se dé cuenta de lo que puede suceder. Viene el pecado, entonces en el huerto, usted conoce la historia que el Señor viene, hizo la luz. Después ¿en qué día crió Dios al hombre? ¿Se acuerda? No, en el 6 está la mujer que salió del
Ya lo puse en qué pensar. Bueno, ayúdeme usted, pues, ¿no? ¿Qué día fue que Dios creó al hombre? ¿Ah? En el cuarto. Léalo ahí, pues, léalo. Si está en el cuarto, leamos. Para que entendamos esto. En el séptimo descansó. Uno 27 creo que dice, 26. Sí. ¿Qué día era? El día sexto. En el 2, pero esa fue el primer, pero recuérdese que el 1:27 del hombre no es el mismo hombre que nosotros vemos en el capítulo 2. ¿Día qué? No, versículo 28. No, por eso le quiero decir, ahí ya crió, que lo que ella está leyendo en el versículo 28, crió Dios hombre y mujer, varón y hembra los crió. Sí, y mire, y eso lo hemos tocado, no es el tema, pero yo solo quiero llevarlo ahí, porque ahí ya crió al hombre y a la mujer. Pero cuando vemos en el capítulo 2 solo hizo al hombre, porque después a la mujer la sacó de la costilla, ya no la crió él. Entonces ya era otra creación. Porque entre esos pasajes, hermano, pasaron, mire, para el Señor un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Pero lo cierto es que había un desorden. Y ahora viene el Señor y dice, bueno, vamos a ordenar bien las cosas. Capítulo 6 de Génesis. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de los hombres, dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que estaban, de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Muy bien. Pero usted se recuerda que antes de llegar a eso, ya Dios había expulsado al hombre del huerto. Y lo que hermano José Luis enseñaba el día viernes, porque entonces Eva había concebido hijos dentro del huerto, pero luego por el pecado ella concibió afuera del huerto. Pero esos eran hijos ya de pecado. Vaya, entonces note acá que ahora resulta que esta generación que estaba fuera del huerto, hermano, se empezó a contaminar, empezando por lo que Caín empezó a hacer, pero ya el pecado había entrado, y por eso dice la Biblia, yo le voy a buscar ese pasaje, creo que lo tengo acá escrito, si usted me permite un momentito. Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, ese es el que le quería mostrar, pero bueno, yo regreso a este pasaje entonces. Entonces resulta que el hombre abrió una puerta a través del pecado. Estaban en el huerto, Dios ya había limpiado nuevamente, hermanos, lo que ahí había. Viene Dios, puso el huerto, porque Dios no podía poner su huerto en la tierra cuando estaba desordenada. Bueno, ¿qué ordenemos pues? Vamos a ordenar. Y ahora viene y plantó un huerto.
Y en el huerto ponía al hombre, el hombre falla, el hombre, hermano, desobedeció al Señor, el Señor lo expulsa del huerto. Resulta que ahora entonces el hombre se ponía expuesto nuevamente. Pero fuera del huerto, ya habían entidades de las cuales Dios había expulsado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Voy a regreso, hermano, a este pasaje. Que nosotros, Dios nos ha querido mantener dentro del huerto, pero lo que nos saca del huerto a nosotros es el pecado. Y cuando sales del huerto, te expones a que aquellas generaciones que habla en el capítulo 6 de que descendieron a la tierra, acuérdese que ahí habían ángeles caídos ya que estaban buscando quererse meter con las hijas de los hombres, pero como no podían, porque ellos no podían con el cuerpo que tenían, empezaron a poseer cuerpos de hombres para meterse con las hijas de los hombres. Como resultado, empezaron a salir gigantes. Entonces la vida que Adán y Eva, por eso fue que Adán y Eva querían regresar al huerto, porque se dieron cuenta de lo que afuera había. Ya habían otras generaciones ahí, otras creaciones, perdón, que habían sido expulsadas de los cielos, se habían caído ahí. A esas alturas ya se había dado lo que habla en Ezequiel, hermano, con respecto a lo que había sucedido en los cielos. Ya estaba la tierra contaminada. Pero entonces el hombre, al momento de pecar, quedó nuevamente, su casa quedó expuesta. Para que aquellos espíritus inmundos, gigantes, hermano, Nefilims, dicen en algunas versiones, que habían en ese entonces, quisieran poseerlos. Y entonces por eso que cuando usted lee la Biblia con respecto a Caín, y dice la Biblia, hermano, que el Señor puso una marca sobre Caín donde ninguno lo iba a matar, pero usted dice, bueno, pero si solo había gente que todavía piensa que solo Adán, Eva, Abel y Caín habían. No, si ahí había más gente. ¿Quién lo iba a matar? Pues si había matado a su hermano. ¿De quién huía Caín? Huía de lo demás, de la demás gente que había ahí, que ya se habían corrompido. Y entonces dice acá, hermano, que el Señor dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Pero él no era carne, él era un ser lumínico dentro del huerto. El problema ahora es que nuestra carne, ay hermano, la carnita que tenemos nos hace unas. Tremendo, hermano. La carne te esclaviza nuevamente. Los deseos de la carne, hermano, son tan tremendos. Por eso la Biblia dice que a la verdad el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces note que el hombre era libre dentro del huerto. Pero cuando sale del huerto, el pecado lo esclavizó. Ahora, ¿cómo le hacía el hombre para volver a ser libre? Regresemos al huerto. Dijo: no, ya no se puede, señores. Ahora, ¿cómo le hacemos? Ya no se podía. Dios, hermano, que es un Dios omnipotente, es un Dios sabio, es un Dios que planea las cosas. Dios no hace las cosas, hermano, como algunos de nosotros, así a rajatabla, como caiga. No, Dios tiene un plan. Entonces ni Dios le halló ninguna solución. Acabemos, dijo. Aquí no se puede. Y entonces dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Pero en esa generación había uno. Usted se recuerda, ¿verdad? Había uno. ¿Cómo se llamaba ese?
Noé, un justo. Uno necesitaba el Señor. Uno dijo, de toda la creación, uno quiero. Aparece Noé en escena, conocemos la historia de Noé y viene Dios, hermano, y envía un diluvio y entonces se da la exterminación de esa generación. Génesis capítulo 6 versículos 11 y 12 dice: y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Se corrompió todo. El pecado lo corrompe todo, hermano. El pecado lo corrompe todo. Aquello que Dios había hecho, hermano, la creación que Dios había hecho, de la cual había tenido cuidado, Él había ordenado, vino sobre la tierra, puso orden, puso luz, creó el sol, las lumbreras, hermano, la mayor y la menor, y todo lo que Dios hizo. Separó las aguas, hermano, mire lo que hizo el Señor: separó las aguas y dijo: ahora que salga la tierra seca, y la tierra brotó, apartó las aguas, hizo los mares, todo lo que Dios hizo. Eso. No había más solución que acabarlo, porque la carne corrompió todo. Entonces viene Dios, 7:11, y al año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. El diluvio. Se acabó todo. Pero yo le pregunto, ¿quiénes murieron en ese diluvio? Sí, pero ¿quiénes habían ahí? Ahí habían ángeles caídos que habían venido a tomar posesión de hombres, cuerpos. Habían gigantes, nefilims. Hermanos, vivir en los días de Noé, esa era cosa seria. Es que la cosa no estaba tan fácil. La carne había corrompido todo. El pecado estaba a la orden del día. En los días de Noé, si para que el Señor haya visto a Noé, hermano, imagínese, es que lo que Dios vio en Noé no lo vio en ningún otro. Lo cierto es que viene Dios y a través de las aguas acabó aquella creación. Pero al principio usted se recuerda que leíamos que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué cubría la tierra? Aguas. Había tinieblas, pero todo era agua, porque viene Dios y separó las aguas. Y dijo: las aguas se hacen para allá y para acá, y entonces formó los océanos, y entonces surgió la tierra, lugar seco. Pero entonces en las aguas murió aquella generación, aquella creación, y las generaciones esas del tiempo de Noé. Pero como en ese momento Dios rescata a Noé en el arca, y mire lo lindo de esto, aquellas entidades no tenían dentro del arca ellos no podían acechar a Noé, porque el arca Dios le había dicho que la hicieran. Es como decir, dentro del huerto tampoco podían tocar a Adán y a Eva, pero ahora dentro del arca tampoco podían tocar ni a Noé ni a su familia. Entonces, ¿qué hicieron estas entidades? Esperar que hubiera tierra seca, porque dice que el espíritu inmundo va, recorre lugares áridos, y como no encuentra, entonces vuelve a la casa. Pero ahí había agua, entonces no podían. Entonces dijeron estos espíritus inmundos: bueno, entonces esperemos a que Noé aterrice. Y el problema fue que Noé aterriza y ¡pum!, el espíritu inmundo. ¿Qué pasó? ¿Usted se acuerda qué pasó cuando Noé aterrizó? ¿De dónde? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué, hermano? Mire,
Esto es lo tremendo y a mí lo que me llama la atención y lo que le estaba tratando de explicar. Porque entonces dice en Génesis 9:20, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. ¿De dónde Noé hacer eso? ¿No era Noé un hombre justo, un hombre recto delante de Dios entre toda aquella generación? ¿Pero qué le sucedió a Noé? Ahora dice acá, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y con sus rostros envueltos no vieron la desnudez de su padre. Mire, y ese pasaje nosotros lo hemos analizado, hermano. Pero entonces no es aquello de que matando el perro se acaba la rabia, como mucha gente cree. No, porque Dios destruyó aquella creación, Dios destruyó todo, no quedó ninguno vivo. Pero como el espíritu inmundo se queda brotando, vagando, los espíritus inmundos se quedan vagando, esperando que haya un momento de tierra seca, árida. Pum, llega. Y entonces aquí el Señor me daba algo muy lindo. Por eso es que nosotros debemos mantenernos donde siempre hay agua. El agua representando la palabra de Dios. Porque cuando usted se aparta del agua, llega a un lugar seco, ahí llega el espíritu inmundo de regreso. Y por eso mucha gente no ha entendido que el apartarse del agua va a provocar que espíritus inmundos vuelvan a acecharlos. Y el espíritu inmundo ya no regresa solo, ahora regresaba con 7 más. Y venía a reclamar su casa, dice. Regreso a mi casa. Entonces a usted y a mí nos conviene en este tiempo mantenernos donde está el agua. Porque donde hay agua, donde hay palabra, y eso es lo que decía la profecía hoy, donde hay palabra, ahí usted va a estar a salvo. Pero espere llegar al lugar seco. Eso le pasó a Noé. Y ahora nosotros nos preguntamos, pero ¿y de dónde resultó todo esto? Que Noé termina embriagándose. ¿De dónde? Si Noé no se embriagaba, se emborrachó. Y no del espíritu, del vino que sembró. Y su hijo Cam, ¿de dónde sacó esto? ¿Acaso Dios no venía a limpiar todo? Pues Dios lo hace todo perfecto, hermano. Mire, permítame decirle esto, pero yo en algún momento creí que a Cam había entrado contaminado al arca. Y no, porque no podían entrar al arca así contaminados. Y no, el arca era para salvación, pues. El problema fue que los espíritus inmundos quedaron de aquellos muertos, de aquellas entidades que se murieron ahí, ángeles caídos que estaban ahí, nefilims, gigantes de toda aquella creación que está ahí. Murieron ellos, pero sus espíritus quedaron flotando. Y entonces cuando se acabó el agua, porque el agua se secó y Noé viene a tierra seca, entonces dijeron ellos, ahora vamos a volver a nuestra casa. Entonces, mire acá, ese pasaje cuando habla de la desnudez, o sea, lo que le sucedió a Noé, nada más, no crea usted, y lo voy a volver a explicar. No cree usted que solo fue que Cam lo vio desnudo. Eso es lo mismo que nosotros vemos en el libro de Génesis, cuando en aquel momento dice que Adán fuera del huerto, Adán conoció a Eva y concibieron hijos. ¿Qué da a entender eso? Que tuvieron relaciones y concibieron hijos. Entonces, ¿qué hizo? Porque ese es el mismo concepto que habla cuando cuando cambió la desnudez de su padre. Que lo que le sucedió a Noé no fue nada bonito. Y eso era producto. Eso que le sucedió a Noé y que pasó con Cam, porque ahí vino una maldición,
fue producto de lo que se dio cuando el hombre salió del huerto. Entonces quiere decir que esos espíritus inmundos siempre anduvieron vagando y buscaban dónde llegar y buscaban. Cuando Cam abrió una puerta y Noé abrió una puerta, entraron. Y hermano, vio la desnudez de su padre. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos siempre donde hay agua. Manténgase donde hay agua, porque cuando llega el momento en el que se seca, cuando la vida espiritual del hombre se seca, es cuando más acechado por aquellos espíritus inmundos está. Aquello que un día salió de él, aquello que un día cuando conoció la verdad salió de él, ese espíritu anda buscando regresar a su casa, dice. Señor lo reprenda, hermano, pero le vamos a quitar todo derecho al diablo. No, él no tiene derecho a entrar a su casa. Esta no es su casa, este es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, él no puede entrar de regreso. Pero entra cuando nos apartamos de las aguas. Entonces yo quiero regresar a ese pasaje. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Vaya, que conste. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo, dice, oiga lo que él dice, y es que la Biblia es tan interesante que hasta con comillas lo pone, hermano. Como diciendo, hermano, cuídate. Porque eso que está aquí, hermano, es tan interesante. Eso fue lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a aquella gente. Cuídense, hombre. Volveré a mi casa de donde salí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se atreve a llamarle su casa? ¿Por qué se atreve a llamarle su casa? Ya le dije, porque en algún momento se le otorgó un derecho. Usted que tiene su casa, que aunque los que tenemos todavía la debemos, ¿verdad? Algunos ya la pagaron, gloria a Dios, ¿verdad? Pero otros que todavía la debemos, usted se va y a donde usted se va, usted sabe que esa es su casa. Y usted entra y sale de su casa cuando a usted se le antoja. Y usted entra y entra con los que usted quiera llevar a su casa, porque es su casa. Porque de alguna manera usted tiene derecho sobre eso, esa propiedad. Entonces el espíritu inmundo ya que habitaba en nosotros, se siente con autoridad, se siente con el derecho de poder decir, es mi casa, señores, es mi casa. Y entonces quiere regresar a su casa, porque se le han dado derechos. De alguna manera ha comprado el derecho. De alguna manera se le ha dado un contrato. Se le ha firmado algo. Y ahí es donde tenemos mucho que hablar, hermano, porque mucha gente ha hecho pactos con espíritus inmundos que le están dando, no se dan cuenta que lo que están haciendo es dándole el derecho para que venga a tomar posesión. Y entonces dice Lucas 11:25 la otra cosa, que cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Y aquí es lindo, hermano, porque yo le decía al principio, Dios vino en el momento más, hermano, esperado, en el momento preciso, y vino a hacer una limpieza. El barrió, sacudió, sacó todo. Pero entonces, si Dios limpió, si Dios barrió, si Dios arregló la casa, ¿por qué el espíritu inmundo puede regresar?
Claro, pero entonces yo, mire, en Guatemala, aquí tal vez no se da mucho eso, pero en Guatemala, una casa que esté vacía, tarde o temprano la van a ocupar. Así sea suya o no sea suya, la van a ocupar. Porque se apoderan, se aprovechan. ¿Cómo le llaman a eso? Eso es como cuando usted, aquí yo no sé si todavía, si se dará eso, hermano, pero yo lo empecé a escuchar en Guatemala en una ocasión que me tocó que rentar una propiedad. Después de cierto tiempo, si usted, claro, después de cierto tiempo, la persona que le ha estado rentando la casa a usted o la propiedad, se siente con derecho y puede pelear la propiedad para él. Ay, hermano, y ahí, hermano José Luis, pasó esa situación. Dígame usted si no, si eso se da en lo natural, ¿no cree que se va a dar en lo espiritual? Ante la ley están parados. Le pueden quitar su propiedad. Va, entonces viene Dios. Yo regreso a esto. Viene Dios y limpia su casa. La sangre del Cordero nos limpió de todo pecado. Dice usted amén. ¿Lo cree? Él nos limpió de todo pecado, hermano. Barrió la casa, la limpió, pero ahora queda algo en usted. El espíritu inmundo no va a regresar. Al menos que la casa esté vacía. Entonces, ¿qué necesita usted? Que alguien habite la casa. ¿Y a quién va a poner usted que habite su casa? Ay, hermano. El Espíritu Santo de Dios, que Dios more en su casa. Porque cuando en su casa no mora nadie, aunque esté limpia, aunque esté arreglada, el espíritu inmundo dice: yo voy a entrar, porque como está vacía. Está vacía. Vamos a regresar. Y entonces, mire, una de las cosas, por eso le vuelvo a repetir, es necesario mantenernos nosotros cerca de las aguas, entre las aguas, que usted pueda estar dentro de las aguas. Por eso habla aquel río de Ezequiel, hermano, que el Señor le hablaba y le dice: ven, entra. Y entonces él entraba solo a los tuyos. No basta con eso, métete hasta las rodillas. Hasta que entré al río, dice, ya no podía yo ni siquiera hacer nada. Tuvo que dejarse llevar por el río. Porque cuando usted se mantiene en las aguas, el espíritu inmundo no puede regresar. Pero cuando usted también mantiene la casa habitada, el espíritu inmundo no regresa. No puede regresar. Él regresará únicamente si mire, dice, si quedó en lugares áridos. Él sale, va a buscar a lugares áridos, y al no encontrar nada, él dice: voy a regresar a mi casa. Pero la casa estaba arreglada, la casa estaba limpia, y entonces ahora resulta que aparte de tener limpia la casa, es necesario que nuestra casa esté habitada. ¿Quién habita en usted? ¿Quién habita en nosotros? ¿Es Cristo Jesús? ¿Su Espíritu Santo habita? ¿O ya tomó posesión el espíritu inmundo con 7 más? Porque recuérdese que ahora que regresa, ya no regresa solo. Ahora él dice: yo voy y voy a llamar a 7 más que vengan conmigo. Por eso fue que Jesús le dijo a aquel hombre que había sido sano: ya no peques más, porque tu condición va a ser peor. Tu condición va a ser peor que esta, que como te estabas ahorita. Y mucho cristiano hoy no se está dando cuenta que la condición en la que está cayendo es peor que como cuando conocieron al Señor. ¿Por qué? Porque dejaron que el espíritu inmundo regresara a la casa, regresara y tomara posesión de esa casa. Por eso dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, note acá que habla de las 2 cosas que hacen que el espíritu inmundo quiera regresar a casa. Uno, que se mantenga fuera de las aguas. Y lo otro, que la casa esté deshabitada. ¿Por qué el espíritu inmundo no busca casa en el mundo?
Pregunto, ¿por qué Él no quiere en el mundo? ¿Sabe por qué? Porque Él anda buscando lugares limpios para ir a desordenar. ¿Acaso no eso fue lo que hicieron los demonios y los ángeles caídos cuando viene Dios y a ordenar la tierra? Ellos vinieron y desordenaron, y Dios había creado algo ordenado. Los hermanos, los espíritus inmundos andan buscando acabar, desordenar completamente la casa. No le permitamos que entre a desordenar la casa, hermano. Él no tiene autoridad, Él no tiene arte ni parte con nosotros. Y entonces, yo sigo acá. Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Por qué les estaba hablando esto el Señor a ellos? Porque hay gente que se preocupa de lo externo. Y por fuera, por eso les repito, por fuera aparentan que aparentan ser gente libre, pero por dentro estos fariseos estaban llenos de robo, mire hermano, y de maldad. El espíritu inmundo no está interesado en lo de afuera suyo. Cómo usted se viste, cómo usted se arregla. Él no está interesado en cómo usted se va a ver. Él lo que está interesado es en adentro. Porque Él sabe que arruinando lo de adentro ya arruinó lo de afuera. Y este tema, hermano, que Jesús estaba tocando en este pasaje de Lucas capítulo 11, es tan lindo cuando usted lo lee, porque cuando Él empieza a hablar acerca del espíritu inmundo, ¿sabe qué sucede? Que se levanta una mujer ahí y empieza a gritarle a Jesús y le dice: bendito el vientre que te concibió. ¿Qué tenía que ver lo del vientre de Jesús con lo que Él estaba hablando, pues? Pero esa mujer se levantó para interrumpir lo que Jesús estaba diciendo. Ay, entonces viene, ¿sabe por qué hizo eso la mujer? Porque quería quitar la atención de lo que Jesús estaba hablando y que le pusieran atención, como dando a entender: mejor bendigamos a María, tu madre, porque si no hubiera sido por María, tú no hubieras estado aquí hablando estas cosas. Desviando la atención del pueblo, porque cuando hay ese tipo de temas, el enemigo no le gusta, hermano. Porque él sabe lo que le estamos diciendo. Él sabe que él está perdiendo autoridad en este momento. Y entonces Jesús le dijo: no, bienaventurados aquellos que hoy me oyen, le dijo a la mujer. Así que cállate. Se cayó la mujer. Ya no le dijo nada. Y entonces resulta que ahora le termina hablando a los fariseos y le dice: ustedes se preocupan de lo de afuera, señores, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Mire, nosotros sabemos, hermano, que Dios conoce hasta nuestro más íntimo pensamiento. Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y es capaz de discernir hasta nuestros más íntimos pensamientos. Delante del Señor nosotros no podemos esconder nada. Y entonces lo que yo enseñaba ayer precisamente, hermano, es que delante de ustedes nosotros podemos estar bien y podemos vernos bien arregladitos, bañaditos, hermano, pero ¿qué es lo que por dentro hay? Aquellos fariseos estaban mal. Pero resulta que el espíritu inmundo quiere venir a desordenar lo que Cristo Jesús ya ordenó en nuestra vida. Él quiere venir, hermano, a llenar de tinieblas una vez más, de basura nuestra vida,
interna en nosotros para que de esa manera quedemos completamente eliminados y no quedemos, no seamos libres. En otras palabras, Él quiere esclavizarnos. Yo no sé de cuántas cosas Dios ya lo libró a usted, hermano, lo liberó. Yo no sé de qué Dios ya arrancó, Dios ya quitó de su vida, pero que eso no vuelva a regresar, porque resulta que muchas veces caemos en las mismas cosas, hombre, constantemente. A veces venimos con un problema, hermano, en algún área de nuestra vida, en nuestra alma, lo presentamos delante del Señor y parece ser que ya fuimos libres y el tiempo pasa, pero de repente, ¡pum!, volvemos a caer en esas coincidencias. ¿Por qué? Porque resulta que la gente, cuando ya se siente libre, empieza a apartarse de las aguas y cree que ya no tiene necesidad. Y por eso la Biblia dice, hermano, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa, no descansa el que guarda a Israel, él no descansa. Es Dios todopoderoso, pero el enemigo tampoco descansa. Porque él sabe que le queda muy poco tiempo, porque él sabe, hermano, mire, él sabe que él ya está derrotado. Y él no puede venir y poseer ninguno de nuestros cuerpos porque no le pertenecen. Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario con precio de sangre su vida. Dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces lo que Él está esperando es que usted le abra una puerta y le dé la bienvenida. Y muchos hemos venido, bienvenido, adelante. Lo que en un momento el Señor le quitó de nosotros. No te apartes de las aguas, hermano. Por favor, no te apartes de las aguas. Pero asegúrate que en tu vida, dentro de ti, el que mora es Cristo Jesús. Nadie más. Nadie más. Por eso es que a veces caemos en reincidencias, creo que así se dice la palabra, en volver a caer en lo mismo, en los mismos círculos. ¿Por qué? Porque cuando la gente se cree libre, se empiezan a apartar. Y entonces siempre estamos con la misma lucha, Señor, pero si esto ya no lo podía, ya no lo hacía, ¿y por qué ahora sí lo estoy haciendo otra vez? ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo, hermano, anda buscando cómo volver a entrar. A él, mire, eso es lo que él dice y eso es lo que él cree, que esta es su casa. Pero esta casa la compró Cristo Jesús. Y aquí no va a entrar el enemigo. Y si ya entró, pues hoy se va, en el nombre de Jesús. Y aunque nos toque así que volver a decirle, Señor, vuelve a barrerse. Mire, porque cuando el Señor barre, hermano, Él no barre con esas escobitas así finitas que venden ahora aquí. Él, como las escobas que hacían en nuestro tiempo, de puro escubillo. Yo no sé si usted conoció el escubillo. Unas ramas tiesas, hermano. Hacían el Señor raspa. Porque lo que el Señor quiere es traer una limpieza a nuestro ser interior. El Señor quiere limpiar nuestra alma, limpiar nuestro ser, hermano, arreglarlo de allá, arreglar la casa. Lo que en algún momento nosotros le dimos cabida al espíritu inmundo que viniera a desordenar. Y entonces yo termino con este pasaje. Primera de Samuel capítulo 16 y versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pero Dios ve, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón.
¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo estamos hoy delante del Señor? Yo le quiero invitar a que se ponga de pie y yo voy a terminar haciendo una oración. Y yo le decía al Señor mientras cantábamos, porque ayer que leía esto, me puse a pensar en algunas cosas. Y tal vez solo a mí me pasa lo que le voy a contar, que a veces me encuentro batallando con los mismos problemas. Y yo me tengo que doblar mis rodillas, Señor, pero y yo esto ya no lo hacía, ¿por qué ahora otra vez? ¿Por qué ahora otra vez? Y cuando empecé a leer esto, yo le dije, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, porque posiblemente nos hemos estado apartando de las aguas. Posiblemente dejamos de llenarnos, dejamos de estar escuchando aquella palabra que venía a sustentar nuestra vida, y permitimos que otras cosas entraran a nuestro corazón, pensamientos, sentimientos, el alma trabajando. Y de repente llegamos y decimos, Señor, pero ya no siento nada. Señor, yo no siento nada. El servicio está lindo y no podemos sentir tu presencia. ¿Por qué? ¿No será que ha habido reincidencias? ¿No será que hemos caído en lugares áridos y hemos permitido que el espíritu inmundo, el cual un día salió de nosotros, ahora venga de regreso? Que Dios nos libre, hermano, de caer en una condición peor. Si lo que antes éramos era desastroso, era horrible, ¿por qué hemos de caer en una condición peor? Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude y que Él tenga misericordia de nosotros, hermano. Pero yo creo que en esta tarde vamos a tener que decirle al Señor, Señor, entra en mi corazón una vez más. Yo sé que un día usted lo aceptó y usted le dijo, Señor, entra a mi corazón, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. No vamos a hacer el llamado para que usted reciba al Señor, pero yo creo que muchas veces necesitamos decirle, Señor, ven y mora. Que no sea una visita, que no sea algo pasajero de lo del Señor, sino que sea Él constantemente morando en nosotros, hermano. No permitas que el espíritu inmundo regrese, porque regresará con 7 más y tu condición llegará a ser peor. Pero hoy es tiempo que le digamos al Señor, Señor, entra en mi corazón. Y de esa manera le quitamos todo derecho que el espíritu inmundo pudo haber tenido o tenga sobre nuestra vida. Él no tiene autoridad, y hoy le quitamos ese derecho en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, que pagó por nosotros, hermano. Hay un precio muy alto, el cual se pagó por tu vida, por su vida. Y hoy le vamos a decir al Señor, Señor, esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa. Esta es tu casa, Señor. Ven a morar a tu casa, para que no caigamos en reincidencias, para que el Señor more, y mientras Él more en nosotros no vamos a tener ese problema. Y de esa manera quitarle todo derecho al enemigo de sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a seguir peleando esta batalla, amado hermano. Vamos a pelear esta batalla, porque el enemigo ya está vencido. El Señor lo venció. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Nuestros enemigos, hermano, fueron vencidos a través del sacrificio en la cruz.
Pero es un tiempo que Dios nos está dando para que nos pongamos a cuentas con Él y seamos honestos con el Señor. Yo le decía al Señor: es verdad, Señor, esto y esto ha estado pasando en mi vida y yo no puedo seguir así, yo necesito un cambio, pero que ese cambio solo tu sangre lo puede hacer. Solo tú lo puedes hacer, porque nuestra carne es muy débil. Nuestra carne es muy débil y tan fácilmente se corrompe. Pero hoy, Señor, vamos a pedirte que tú seas el que more en nuestra vida siempre, y que todo aquello que nos ha estado esclavizando en esta tarde se vaya de nuestra vida. Porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tus hijos que hoy han venido para escuchar esta palabra. Yo sé, Señor, que tú tenías, Señor, esta palabra preparada para ellos. Y hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que en algún momento, Señor, nosotros nos apartamos de las aguas. Y aquello que antes, Señor, habíamos sido liberados de aquello, pues lo que antes, Señor, tú nos habías librado, ha estado acechando nuestra vida y ha estado queriendo morar en nosotros, Señor. Que aunque la casa ha estado limpia y aunque la casa ha estado arreglada, ha querido venir a tomar posesión nuevamente. Pero hoy venimos en tu nombre, Señor, y por tu sangre, quitando todo derecho, Señor, al enemigo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, venimos en este momento rompiendo todo derecho, todo contrato que le hayamos dado al enemigo para que venga a esta casa, Señor. Porque esta casa es tuya, porque esta casa te pertenece. Somos templo y morada del Espíritu Santo, y todo aquello que nos ha estado esclavizando en esta tarde, Señor, líbranos, líbranos en el nombre de Jesús. Vuelve, Señor, vuelve, Padre, a derramar de tu sangre sobre nosotros, Señor. Esa sangre que se derrama constantemente sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, viene esa sangre a librarnos, porque nos llamaste, Señor, a tu luz admirable, porque proclamaste luz sobre nuestras vidas. Quita, Señor, en este momento toda suciedad. Quita de nuestra vida, Señor, toda maldad. Todo aquello, Señor, que la carne ha venido a corromper, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia mi casa, Señor, en esta tarde. Limpia mi casa, Señor, en el nombre de Jesús. El enemigo no tiene arte ni parte, Señor, en nosotros. El enemigo está derrotado. El enemigo está vencido, porque tú lo venciste en la cruz, Señor. Hoy, Señor, venimos en tu nombre, tomando autoridad, Señor, sobre esta casa, tomando autoridad sobre nuestra casa, Señor, y diciéndole al enemigo: no más, no más volverás a esta casa, porque en esta casa mora Cristo Jesús. Porque en esta casa mora el Espíritu Santo. Porque esta casa está siendo limpiada. Porque esta casa está siendo arreglada. Porque viene Cristo Jesús a morar en ella. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y yo sé, Señor, que tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús, Señor, líbranos. Líbranos, Señor, líbranos.
Queremos ser verdaderamente libres, Señor. Y el único que puede librarnos eres tú, Cristo Jesús. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Cantemos al Señor este coro. En mi corazón existe un lugar preparado para ti. Ven a reinar, soberano de los reyes de la tierra, soberano de los reyes de la tierra, soberano de los reyes de la tierra, invito a pasar. Y esta es tu casa, preparada para ti. No te vayas jamás, sí, Señor, vayas jamás, jamás. Y esta es tu casa. Esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa. No te vayas jamás, Señor, no te vayas jamás. Jamás. Y esta es tu casa, preparada para ti. No te vayas jamás. No te vayas jamás, jamás. Dígaselo. Esta es tu casa, Señor, preparada para ti, Señor. No te vayas jamás. No te vayas jamás, Señor. Esta es tu casa. Mora, Señor, en tu casa. Mora, Señor, en esta casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Padre. Preparada para ti. No te vayas jamás. No te vayas jamás, jamás. Y esta es tu casa, preparada para ti. No te vayas jamás. No te vayas jamás, jamás. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sangre que nos dio libertad. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos. Amén.